El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que... Un saludo y un fuerte abrazo para Cukier 2000, Seven el Monarca, Mauro MD, Cruz Alberto, Kensi, Wilbert Hernández, Facundo Almada, Antoni Machuca, Renzo 1434, XX Laureano Omega XX, Sebastián Mendoza, Rebeca Yuno, Leo 1218, Brandon Miño, Giyuto Mioka, Hugo Andrada, Jacob Medina, Vegeto 999, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Belcebeas 540 y Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Sousou no Frieren como un demonio, parte 26. Capítulo 111. El sentido miope, el viejo amigo de Fern. Sensei no entendió muy bien lo que Ash estaba pensando, así que sacó un libro y lo empujó suavemente hacia él. Maestro Ash, si es posible, mientras comemos, ¿podría explicarme la fórmula básica del hechizo que mencionamos antes? ¿Es este tu verdadero propósito? No del todo. Tengo muchas ganas de cenar con el maestro Ash. Aunque dijo eso, su expresión no mostraba ni un atisbo de anticipación. En cambio, parecía completamente seria. Ash observó atentamente a la estoica chica un rato, y su mirada incomodó visiblemente a Sensei. Finalmente, se rindió y murmuró. Por tu expresión, no me doy cuenta de que lo estés deseando. ¿Eh? Preguntó Sensei, abriendo los ojos de par en par ante su comentario directo. Bajó la cabeza, con expresión preocupada por un momento, antes de disculparse suavemente, con un tono de impotencia. Lo siento, un poco. No hay necesidad de disculparse. No estoy enojado ni nada. ¿Es eso así? En fin, dejemos este tema de lado por ahora. Con un suspiro, Ash se giró hacia la puerta del patio, que claramente llevaba años sin usarse. Primero tengo que resolver la situación dentro. ¿Limpieza? ¿Puedo ayudar? No, espera afuera un rato. Sentido asintió levemente, aunque la confusión se reflejó en su rostro. Observó cómo Ash abría la puerta de la casa. En cuanto lo hizo, una ráfaga de viento la atravesó, esparciendo polvo y escombros por todas partes. El interior parecía haber sido saqueado, con muebles volcados y objetos esparcidos por todas partes. Ash parecía satisfecho con la escena caótica que había creado ante la mirada desconcertada de Sensei. No había otra opción. Aunque la casa llevaba varios años sin usarse, no estaba en el estado que cabría esperar tras décadas de abandono. Para evitar sospechas, Ash había decidido dejarla completamente desordenada, asegurándose de que nadie pudiera discernir su estado original. De camino a buscar un restaurante, los dos caminaron en silencio, uno siguiendo al otro. Sensei era tranquilo por naturaleza, pero a Ash no le importó. Estaba acostumbrado a ese tipo de personas y no le incomodaba la falta de conversación. A pesar del silencio, la atmósfera entre ellos era pacífica. Sin embargo, a mitad de camino, Sensei pareció recordar algo y de repente habló. A propósito, maestro Ash, ¿quiénes eran el niño y el elfo de antes? Fern y Frieren. Ash hizo una pausa y luego preguntó. ¿Recuerdas cuando hace mucho tiempo te pregunté si querías criar un hijo? Sí, pero nunca me lo preguntaste. Cuando Lady Serie actuó con imprudencia, me protegiste. Solo mencionaste que tenías animales pequeños en casa y que aún no los habías alimentado. Bueno, aún eras joven en ese entonces. ¿Cómo iba a preguntarte algo así? Si no recuerdo mal, no estás casado, ¿verdad? Son los hijos de mi amigo. ¿Los has estado criando durante años? Han crecido sin que me diera cuenta. El tiempo vuela. Antes, solo medías así de alto, bueno, ahora sigues siendo así de alto. Ash señaló la altura del pecho, pero inconscientemente bajó la mano hasta la coronilla de Sensei. Darse cuenta de que no había crecido nada lo hizo reír. Sin pensarlo, le revolvió el pelo. No has crecido en todos estos años. Cuando me convertí en mago de primera clase, ya era adulto. Normalmente, no habría crecido mucho después de eso, respondió Sensei, con un tono ligeramente sombrío ante su extraño suspiro. Recuerdo que la mayoría de edad en el reino solía ser de 13 años. No, espera, la cambiaron a 15 hace medio siglo. Entonces, ¿cuántos años tienes ahora? Eso es un secreto. ¿O en realidad tienes un lado tan femenino? ¡Qué sorpresa!, bromeó Ash, con una sonrisa traviesa extendiéndose por su rostro. Sentido apartó la mirada con una leve resistencia, lo que sorprendió a Ash. Su reacción fue inusual y le divirtió. Aprovechando esta inusual muestra de emoción, le frotó la cabeza y le pellizcó las mejillas, provocándola juguetonamente.
Por favor, no hagas esto, estoy preocupado, murmuró Sensei. No te preocupes. Te invito a algo delicioso luego. Respondió Ash alegremente. Aunque hagas esto, yo seguiré. Las frases juguetonas que Ash usó para persuadir a Sensei no sonaban como las que diría un caballero. Sensei no pudo evitar sentir una mezcla de diversión y confusión, sin saber cómo responderle. Sin embargo, para un observador externo, la escena podría fácilmente ser malinterpretada como la de un adolescente que acosa a una niña reticente. Efectivamente, una chica vestida con ropa llamativa irrumpió en la escena como una ráfaga de viento. Tenía el pelo corto, limpio y naranja, recogido en dos coletas. Su atuendo era atrevido. Un top blanco con pantalones cortos verde esmeralda y un cinturón blanco, complementado con botas blancas por encima de la rodilla. Su apariencia irradiaba energía y heroísmo a cada paso. Su bonito rostro estaba enmarcado por unos ojos agudos y decididos que irradiaban un inquebrantable sentido de la justicia. ¿Tú qué haces?, preguntó la chica, con su voz clara y potente, teñida de ira e incredulidad. ¿Acosar a un niño a plena luz del día? Ven conmigo al equipo de seguridad de inmediato. Sin dudarlo, agarró la mano de Ash, la que había estado provocando a Sensei, lista para arrastrarlo en el acto. La situación inesperada dejó a Sensei momentáneamente aturdido, mientras Ash parecía completamente inocente. Un momento. Si me van a arrestar, al menos escuchen mi explicación primero. Protestó Ash. ¿Puedes explicarle esto al equipo de seguridad?, espetó la chica. Estás haciendo que parezca que realmente hice algo malo, murmuró Ash, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Sorprendido por el repentino giro de los acontecimientos, Ash se volvió hacia Sensei, quien seguía aturdido. No te quedes ahí parado, ayúdame a explicarte. ¿Es normal que la víctima dé explicaciones?, murmuró Sensei, pero suspiró y dio un paso al frente. Creo que te llamas Kane, un mago de tercera clase, ¿verdad? Déjalo ir. Kane se giró para mirar a Sensei, quien la escrutó de pies a cabeza. Tras un instante de silencio atónito, la expresión de Kane se volvió cada vez más exagerada al comprender lo que pasaba. Tú. ¿Será el mago de primera clase Sensei? Ya que me reconoces, eso simplifica las cosas, respondió Sensei con calma. Esos rasgos largos e inconfundibles, y. Kane se quedó en silencio, intentando contener la sorpresa. Miró la pequeña figura de Sensei y no pudo evitar soltar. ¿Por qué alguien tan importante como tú se dejaría intimidar por un matón callejero? El maestro Ash no es un matón callejero común y corriente, respondió Sensei con cara seria. Oye, ¿no eres un simple matón callejero?, repitió Kane, desconcertado. La extraña explicación dejó a Kane atónito, e incluso Ash dudó de lo que oía. Con una punzada de exasperación, Ash se volvió hacia Sensei y le pellizcó la mejilla suavemente. Te lo ruego, ¿no puedes explicarlo bien? Solo estás complicando las cosas. Lo siento. Lo que quería decir es que, Lord Ashes, se le quebró el sentido, con una expresión de genuina angustia. Reflexionó un buen rato y luego miró a Ash con seriedad. ¿Cómo decirlo? No me preguntes. Gruñó Ash. Entonces, ¿es realmente una buena persona?, preguntó finalmente Sensei, con una respuesta sutil pero ambigua. Ash suspiró derrotada y soltó la mejilla. Sensei, aliviada, retrocedió un paso en silencio, como si se distanciara del caos que había intensificado sin querer. Después de confirmar que estaba a una distancia segura, volvió a mirar a Kane con un rostro inexpresivo, lo pensó por un momento y de repente preguntó con conocimiento de causa. ¿Por qué me conoces a mí y no al maestro Ash? ¿No será porque vas a la asociación de magia todos los días? Te he visto allí alguna vez, respondió Kane, ladeando la cabeza. La verdad es que me sorprende más que conozcas a alguien tan insignificante como yo. Porque recuerdo los nombres y apariencias de todos los magos de la rama, respondió Sensei con calma, luego se giró para mirar a Ash con una expresión seria. Hablando de eso, maestro Ash, debería visitarnos más a menudo. De lo contrario, sin mencionar a los magos de clase baja, incluso los recién ascendidos a magos de primera clase empezarán a tratar su existencia como una simple leyenda. ¿No te visité hace 2 años? Replicó Ash, un poco a la defensiva. Si vinieras con más frecuencia, al menos el personal de recepción te reconocería y no tendrían que pasar por tantas molestias, dijo Sensei con naturalidad. Yo también tengo varios asuntos que atender, murmuró Ash. Se dio cuenta de que Sensei esperaba que lo visitara más a menudo, pero no era tan sencillo.
Durante la última década, no solo había practicado magia y artes marciales, sino que también había asumido diversas responsabilidades. Recientemente, incluso había asumido la tarea de cuidar niños. Hacía años que no tenía tiempo para ejercer como examinador. Como resultado, salvo visitas ocasionales a su casa, siempre que llegaba a la ciudad mágica, se dirigía directamente a la oficina de serie. Ocupaba su salón o visitaba la biblioteca privada. Rara vez iba a la sala principal de audiencias, donde se reunían la mayoría de los magos de primer nivel. En cuanto a los magos comunes, salvo unos pocos muy selectos, no tenían ninguna posibilidad de conocerlo, especialmente aquellos que se habían unido en la última década. Después de todo, la última vez que Seria dividió sus funciones fue durante el incidente en el que Sense casi murió. Con su carga de trabajo ya abrumadora, Ash no podía permitirse el lujo de perder tiempo interactuando con personal de bajo nivel. Prefería comunicarse directamente con magos de primera clase para transmitir las instrucciones necesarias. Después de todo, ningún ejecutivo de alto rango explicaría las cosas personalmente a todo el mundo. En los últimos años, sus visitas a la Asociación Mágica habían sido escasas, principalmente para leer libros o consultar sobre el sentido. Sus principales lugares de trabajo eran el Castillo del Rey Demonio y la capital real. Comparada con ellos, la Asociación Mágica no era ni de lejos tan importante. Cuando Ash mostró una expresión angustiada bajo la mirada inquebrantable de Sense, Kane no pudo evitar observarlo con curiosidad. Incluso los magos de primera categoría lo llamaban señor, así que debía de ser alguien importante. Además, su nombre le resultaba extrañamente familiar, como si lo hubiera oído antes. Ni siquiera sabía por qué, pero sentía que lo había visto antes. Tras reflexionar un buen rato, de repente levantó el dedo, señaló a Ash y exclamó: «Ya lo recuerdo. Eres ese viejo molesto». «¿Un viejo molesto?» Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Ash se quedó atónito ante la repentina acusación, mientras que Sense abrió mucho los ojos, sorprendida, y dijo: «¿En serio dices que te has comportado como un vándalo? ¿Cómo es posible? Cada vez que visito la zona, voy directo al núcleo de la Asociación Mágica. Ni hablar de comportarme como un vándalo». «Ah, pero tanto quieres actuar como tal», bromeó Sense. «Solo era un ejemplo. No me malinterpretes», gruñó Ash, visiblemente frustrado. Puso la mano sobre la cabeza de Connie, sonriéndole amenazadoramente. «Será mejor que te expliques y limpies mi nombre. Si no, te mostraré lo molesto que puede ser este viejo. No te metas con mi pelo. Pervertido. ¿Eh? Tu cuerpo es tan pesado». Kane intentó levantar la mano para apartarlo, pero una gravedad anormal la oprimió, dejándola inmóvil. Sus piernas temblaban bajo el peso. «Soy un tío amable, así que no me enojaré de inmediato», dijo Ash con una sonrisa tranquila, «pero también soy feminista. Así que, si no quieres meterte en problemas inesperadamente, será mejor que expliques la difamación que me acabas de lanzar delante de mis compañeros». Uf. Kane apretó los dientes, visiblemente reticente a cumplir su amenaza. Tras un momento de vacilación, por fin habló. «Fuiste tan arrogante en aquel entonces. Le dijiste directamente a mi amiga Fern que se fuera». «Fern. Amiga. ¿Irte?» Ash frunció el ceño, buscando en su memoria. Después de un momento, sus ojos se iluminaron al reconocerla. «Ah, ahora que lo dices, recuerdo algo. Cuando Fern estaba en la Academia de Magia, tenía 2 buenos amigos. Creo que incluso vinieron a mi casa una vez. Pero, ¿nos conocíamos antes?» «Puede que no me conozcas, pero yo te conozco», dijo Kane con amargura en la voz. «Fern nos enseñó tu foto». «¿La foto ancestral?», preguntó Ash, levantando una ceja. «Y. También estuviste ahí cuando dejé la escuela». «Nunca lo olvidaré». La expresión de Kane se ensombreció, su tono se llenó de resentimiento. «En ese momento, te veías tan indiferente». «¿En serio? ¿Pero no me acabas de reconocer?», preguntó Ash, ladeando la cabeza. Esto es, ¿quién iba a decir que no cambiarías nada después de tantos años?», balbuceó Kane, con un leve gesto de vergüenza en el rostro. Ash suspiró y retiró la mano, sin presionarla más. En cambio, le dio unas palmaditas suaves en la cabeza. Está bien. Ocurrió hace tantos años. Deja que el pasado se quede en el pasado. No te molestaré más con eso, y tú tampoco tienes que preocuparte por ello. No tienes derecho a decirme eso, pero... Kane se peinó con los dedos, mirándolo con recelo. «Fern, ha vuelto».
Puedes ir a mi casa si aún recuerdas dónde está. Claro que sí. No soy un tío pesado como tú. Dicho esto, Kane le sacó la lengua, hizo una mueca burlona y huyó rápidamente. Parecía que pretendía ir directo a su casa, lo que dejó a Ash un poco incómodo. Capítulo 112. Quiero ser un padre más sensato que él. 1. A Ash realmente no le importaba que los niños se burlaran de él, pero, al observar la figura de la niña corriendo hacia su casa, no pudo evitar tocarse la barbilla y murmurar con expresión preocupada. No tengo ganas de volver a casa por un tiempo, ¿por qué? El comentario aparentemente aleatorio hizo que Sense, que había estado escuchando en silencio, lo mirara confundido. Porque seguramente les contará a mis hijos que estamos juntos. ¿Hay algo malo en eso? Preguntó Sense, inclinando la cabeza. Me fui con el pretexto de que tenía algo importante que hacer, admitió Ash con un suspiro. ¿Sí? Los ojos de Sense se abrieron ligeramente, con una expresión de sorpresa. Su reacción desconcertó a Ash, quien arqueó una ceja. ¿En qué estás pensando? El maestro Ash probablemente crea que es importante cenar conmigo, respondió Sense sin dudarlo, con tono serio. Lo miró como si intentara confirmar su suposición. ¿Me equivoco otra vez? Bueno, no es del todo un malentendido, dijo Ash con una sonrisa impotente. Ante la mirada preocupada de su junior, Ash solo pudo asentir y acariciar su suave cabello. Pasar tiempo juntos era importante, claro, pero inicialmente había planeado ordenar su casa y borrar cualquier rastro de su breve visita antes de regresar. Sin embargo, decir esas cosas en voz alta le resultaba innecesariamente hiriente, así que se lo guardó para sí. Estaba un poco ansioso por lo que pudiera pasar al regresar a casa, pero por ahora, estaba afuera, con una chica encantadora a su lado. Otras preocupaciones podían esperar. Al menos, así lo racionalizó en ese momento. Pero, maestro Ash, ¿por qué sigue tocándome el pelo? Porque tu altura es perfecta, respondió Ash, extendiendo la mano como para demostrarlo. Para él, la altura de Sense la convertía en el asidero perfecto para sus gestos ociosos. Sense le dirigió una mirada extraña, pero antes de que pudiera comentar, Ash de repente preguntó. Ahora que lo pienso, ya he mencionado que las chicas deberían cuidarse el pelo con más esmero. ¿Cuándo fue la última vez que te lo lavaste, Sense? Es un poco largo y difícil de manejar, pero lo lavé ayer, respondió Sense a la defensiva. ¿De verdad te lo lavaste ayer con el pelo tan largo? Preguntó Ash, genuinamente sorprendido. Se inclinó, tomó un mechón de su cabello y lo examinó. Sin pensarlo, se lo acercó a la nariz. La boca de Sense se abrió levemente por la sorpresa, e instintivamente dio 2 pasos hacia atrás. ¿Qué estás haciendo? Solo estaba comprobando el olor. Es solo pelo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? En realidad es solo cabello, pero, me siento un poco avergonzada, murmuró Sense, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Está bien. Huele a flores, no es nada desagradable. Dijo Ash, aparentemente imperturbable. Eso es porque le puse pétalos de flores al lavarlo, murmuró Sense, mirándolo como si intentara tranquilizarse. Luego, con un suave suspiro, añadió. Pero no se trata solo del olor, maestro Ash, a veces eres aún más raro que yo. No, entiendo que las chicas tengan vergüenza, pero, Ash, que tenía buen oído, captó sus palabras y se sintió obligado a explicar. Hasta cierto punto, te he visto crecer, ¿no? Que nos veamos de vez en cuando no te hace responsable de mí, respondió Sense, suspirando en silencio. Además, no eres mi tutor. Entonces, ¿qué te parece esto? Estaré más cerca de ti que tu padre. ¿Qué te parece? Ash interrumpió de repente sus pensamientos, con un tono que mezclaba seriedad y broma. ¿Qué quieres decir? La voz de Sense, inconscientemente, contenía una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Quieres profundizar en mi relación? Jaja, no lo pienses así. Solo lo dije por capricho. No tenía ningún plan específico en mente. Ya me lo imaginaba. Siempre haces cosas así, inesperadamente, respondió Sense en voz baja. Aunque ya había anticipado su respuesta, oírlo confirmarla de nuevo la hizo soltar un suspiro inaudible. Ella no se enojaría en ese momento. Después de todo, se conocían desde hacía más de 10 años, y ella ya se había acostumbrado a su temperamento. Aún así, sin importar cuánto tiempo se conocieran, cada vez que estaba cerca de Ash, su corazón normalmente tranquilo siempre se conmovía con sus palabras o acciones juguetonas.
Para alguien como Sensei, que a menudo daba una impresión aburrida y sin expresión, era sorprendente incluso para ella misma que no le desagradara esta sensación. Como lo acordaron, Ash llevó a Sensei a un restaurante cercano para cumplir su promesa de invitarla. En la mesa, Ash explicó con paciencia la fórmula mágica que había propuesto hacía 2 años. Bajo su guía, las complejas e intrincadas teorías se volvieron vívidas y fáciles de comprender. Sin embargo, mientras explicaba, una duda se apoderó de la mente de Ash. ¿Acaso Sensei no había intentado profundizar en esta fórmula durante los últimos 2 años? Seguramente podría haberle preguntado a Serie, que siempre estaba cerca, para que se lo aclarara. Claro que recordaba que Sensei y Serie no eran muy cercanos, así que no le sorprendía que no la hubiera buscado. Aunque las dudas persistieron, Ash rápidamente las dejó de lado y cambió la conversación a temas más livianos, compartiendo actualizaciones sobre sus experiencias recientes. Naturalmente, la conversación giró hacia la magia y la situación actual de Serie. Ash guió la conversación con destreza, buscando sutilmente maneras de colarse en la biblioteca privada de Serie sin encontrarse con ella. El tiempo pasó volando, y antes de que se dieran cuenta, las luces del restaurante se atenuaron, anunciando la hora de cerrar. Ash pagó la cuenta como prometió y luego acompañó a Sensei a casa. A mitad de su caminata, Sensei se detuvo de repente y se giró hacia Ash, que estaba mirando a su alrededor. Maestro Ash, siempre he tenido una pregunta. ¿HMM? ¿Qué pasa? ¿Por qué insistes en acompañarme a casa cada vez que anochece? La voz de Sensei tenía un dejo de confusión. Porque eres una chica. Caminar sola de noche siempre es un poco peligroso, respondió Ash con indiferencia. Puede que no sea tan poderosa como tú, pero aún así soy una maga de primera, dijo Sensei, ladeando ligeramente la cabeza como un pájaro curioso. Además, el combate cuerpo a cuerpo es uno de mis puntos fuertes. No se trata solo del peligro físico. Realmente tienes sentido común selectivo, dijo Ash con una sonrisa burlona. Eso es lo único que no quiero oír de ti, murmuró Sensei, exhalando suavemente. Sé lo que estás pensando, pero el peligro del que hablo no es puramente físico, explicó Ash con un tono ligero pero sincero. Y además, el deseo de proteger a alguien no tiene nada que ver con su fuerza o incapacidad. No entiendo. Lo entenderás cuando crezcas. ¿Cuántos años crees que tengo ahora? Sensei frunció ligeramente los labios. Su tono denotaba cierta sensibilidad ante la frase crecer. Definitivamente más joven que yo. Si bien es cierto, no estoy, empezó Sensei, pero se detuvo a media frase. Suspiró suavemente, decidiendo no seguir con el tema. Los dos pasearon por las calles desiertas a altas horas de la noche y, al poco tiempo, la casa de Sensei apareció a la vista. Ahora que lo pienso, no lo decía a la ligera. Mientras Sensei se acercaba a su casa, el repentino comentario de Ash la hizo detenerse en seco, con un rastro de confusión en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella, girándose para mirarlo. Quiero estar más cerca de ti que de tu padre, dijo Ash con una sonrisa amable, aunque su tono denotaba una sutil seriedad. Aunque sea un pensamiento repentino, si alguna vez tienes problemas, siempre puedes decírmelo. Después de todo, de verdad quiero estar más cerca de Sensei. Este comentario inesperado dejó a Sensei atónita por un momento. Se giró lentamente, con los ojos llenos de confusión y duda. ¿Por qué? ¿Por qué tantos porqués? Solo dije lo que pensaba. Eres una persona tan impredecible. Sentido lo miró a la cara con su habitual mirada tranquila e impasible, aunque algo pareció despertarse en su interior. Finalmente, las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente y su mirada se suavizó. Pero no lo odio. Después de decir eso, se dio la vuelta y Ash estaba allí, observándola mientras caminaba lentamente hacia su patio. El guardia de la puerta se adelantó para saludarla y ella se giró brevemente, asintiendo levemente hacia Ash en una despedida sin palabras antes de salir al patio y desaparecer detrás de la puerta. Sin embargo, cuando entró, su mirada se encontró con los ojos vivaces de su madre desde la distancia. La expresión de su madre, inicialmente alegre, se tornó sutilmente inquisitiva cuando su mirada pasó de Sensei a Ash, quien seguía afuera. Sensei ya podía predecir el tipo de conversación que seguiría. Ash, al notar la presencia de la madre de Sensei, simplemente sonrió cortésmente y saludó antes de abandonar rápidamente la escena. Capítulo 113. Quiero ser un padre más sensato que él. 2. En el momento en que Sensei entró al salón, se encontró frente a exactamente lo que había anticipado.
Su madre, una noble que había bajado apresuradamente las escaleras esperando su regreso, ya la esperaba con gran entusiasmo. En cuanto el tema giró en torno a Ash, su entusiasmo se hizo evidente. Sensei, regresaste hoy con el maestro Ash. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no lo invitaste a tomar una taza de té? Eso es muy grosero. La sonrisa de su madre tenía un significado tácito que hizo que Sensei suspirara internamente. Ella era muy consciente de cómo la atmósfera en casa había cambiado silenciosamente desde que inadvertidamente había revelado la relación de Ash con el señor local. En este mundo de estrictas jerarquías sociales, los magos, a pesar de sus poderes extraordinarios, todavía carecían de estatus suficiente en comparación con la nobleza. Pero el caso de Sensei era diferente. Como subalterna de Ash y alguien a quien él apreciaba abiertamente, su posición se había vuelto bastante especial. Incluso el conde local, al enterarse de su conexión con Ash, mostró una actitud inusualmente deferente hacia su familia. Este tratamiento inusual surgió enteramente de su relación con Ash, una conexión que parecía simple pero que, en realidad, era mucho más compleja. Incluso Sensei, un miembro fundamental de la asociación mágica, había comenzado a sospechar de la verdadera identidad de Ash cuando fue testigo de la reverencia del conde hacia él durante la reconstrucción de la asociación mágica hace más de una década. ¿Quién es exactamente Lord Ash? ¿Podría ser un príncipe? Esta pregunta había rondado su mente durante años. Había querido preguntárselo directamente varias veces, pero Ash claramente no tenía intención de compartirlo, así que lo dejó estar. Su curiosidad por la identidad de Ash no interfirió en su relación. Encontraba consuelo y seguridad en su presencia, y eso le bastaba. Pero su familia vio las cosas de otra manera. Su padre, un noble, había notado el peculiar comportamiento del señor hacia Ash durante una de sus visitas. Incapaz de reprimir su curiosidad, intentó preguntar indirectamente, pero le advirtieron que no siguiera preguntando. En situaciones como esta, los padres suelen inclinarse por concertar un matrimonio. Al fin y al cabo, ¿quién no querría elevar el estatus de su familia? Los padres de Sensei no fueron la excepción. Su edad siempre les había preocupado, y como posible pareja, Ash era la opción perfecta. Naturalmente, estaban deseosos de fomentar esta relación. Pero pensándolo bien, ¿no es obvio? ¿A quién le interesaría a alguien como yo? El maestro Ash probablemente solo me ve como un niño. Mientras su madre insistía en que le contara las novedades, Sensei se encontró mirando por la ventana, con la expresión vacía. Se sentía tan pequeña como una niña, y su presencia a menudo causaba malentendidos con Ash. Soltando otro suspiro silencioso, reflexionó sobre cuánto había suspirado hoy, más que en todo el año anterior. Antes de regresar a casa, Ash se encontraba afuera de la mansión de la familia Sensei, sintiendo una punzada de envidia. Aunque tenía más riqueza y propiedades de las que la mayoría podría soñar, la vida despreocupada de los nobles locales, comiendo, bebiendo y disfrutando sin preocupaciones, era algo que no podía evitar admirar. Si fallo, tal vez unirme a Sensei no sea tan mala idea, murmuró, mirando la mansión brillantemente iluminada. Pero el pensamiento rápidamente dio paso a una sonrisa autocrítica. Dándose la vuelta sin dudarlo, descartó la idea por completo. Después de todo, cuando sus planes se desarrollaran por completo, ¿seguiría vivo Sensei? Esa pregunta rondaba su mente. Lo mismo podía decirse de muchos de sus conocidos. Tal vez solo Frieren y Serie quedarían, como antes. Sin embargo, si me recuerdan como nada más que una persona amable y común, quizá no sería un final tan malo. Después de todo, la luz de la luna se derramó sobre Ash, iluminando su rostro y reflejando la complejidad de su expresión. Inclinó la cabeza hacia el cielo, mirando la luna inmutable, y susurró su mayor secreto. No soy humano. Al reflexionar sobre su identidad, no pudo evitar arrepentirse de algunas de las cosas que le había dicho a Sensei anteriormente. Aunque disfrutaba pasar tiempo con ella y otros que le recordaban a criaturas vivaces e inocentes, sabía que el paso del tiempo era muy diferente para ellos. Para él, era un instante fugaz. Para Sensei, una cuenta regresiva imparable. Entonces ¿estaba realmente bien continuar así? Pero como ya he decidido cuidar de Fern en su vejez, ¿qué daño hay en despedirme de una persona más? No. No puede ser así, ¿verdad? Murmuró para sí mismo, ofreciendo una solución solo para rechazarla inmediatamente, sacudiendo la cabeza vigorosamente. Al final, no obtuvo ninguna respuesta satisfactoria. Decidió dejar el problema para otro día y lo ignoró, resignándose a salir adelante como siempre. Cuando Ash llegó a la puerta de su casa, dudó un momento.
Como la cerradura de la puerta había sido rota por él previamente y reemplazada por una nueva, no tuvo más opción que escalar el muro para entrar. En el momento en que aterrizó en el patio, su entorno lo sorprendió. El patio, antes desordenado, azotado por el viento y cubierto de barro amarillo, arena y hojas caídas, ahora estaba inmaculado. El suelo estaba limpio, fresco y completamente transformado. La vegetación, que antes crecía descontrolada y sin control, ahora estaba perfectamente podada y cuidada. Todo parecía tan impecable que Ash se preguntó por un momento si se había equivocado de casa. Antes de que pudiera procesar lo que veía, apareció una figura familiar. Kane, la vivaz niña que le recordaba a un cachorro travieso, salió de la casa con un cubo de agua. Tenía la cara y la ropa manchadas de tierra, lo que le daba el aspecto de un cachorro callejero que se había estado revolcando en el barro. Cuando sus miradas se cruzaron, Kane se quedó paralizada por un instante. Luego, dejando el cubo que sostenía, se dirigió hacia Ash, con el rostro desbordante de insatisfacción y rabia. Mira cómo está tu casa. Ha sido un completo desastre, y has estado haciendo el tonto afuera hasta ahora. Regresa solo cuando todo está casi terminado. ¿Tienes el valor de aparecer así? Ash no pudo evitar sonreír y bromear. Por la forma en que hablas, es casi como si fuera un marido irresponsable. ¿Qué estás diciendo? Kane se sonrojó y dio un pisotón de frustración. ¿Quién se casaría con un viejo como tú? Además, odio a los adultos como tú. Aunque... ¡Ua! Su furiosa réplica se vio interrumpida al perder el control del agua que había estado usando para limpiar las paredes. En su arrebato, el agua salpicó del cubo, empapándola por completo. Con un grito de sorpresa, se quedó allí parada con el aspecto de un cachorro empapado. La mirada de Ash se posó brevemente en su inesperadamente bien proporcionada figura, que ahora se revelaba a través de la ropa mojada. Pero en lugar de apartar la mirada o mostrar vergüenza, simplemente extendió las manos y dijo con una sonrisa irónica: he querido decir esto desde que nos conocimos. Si bien es cierto que soy un tío, oírlo tan directamente todavía me duele un poco, ¿sabes? Capítulo 114. El escudo de Frier en el comienzo del examen. La mirada de Ash, aunque se detenía abiertamente en el cuerpo empapado de Kane, carecía de cualquier intención inapropiada. En cambio, parecía compartir sus pensamientos con naturalidad, lo que de alguna manera hizo que Kane se sintiera aliviado, pero también molesto. ¿Es este el momento de hablar de estas cosas?, espetó ella, mirándolo fijamente. ¿Qué es peor, la frialdad física o la frialdad mental?, respondió Ash con tono burlón. ¿A quién le importa cómo se siente un anciano como tú?, replicó Kane, con las mejillas sonrojadas mientras cruzaba los brazos. Sus ojos reflejaban vergüenza e indignación, y de no ser por la enorme diferencia de fuerza entre ellos, quizá ya lo habría desafiado abiertamente. Divertido con su reacción, Ash rió entre dientes. No era de los que discutían con niños, pero su actitud enérgica era demasiado entretenida. Con una sonrisa juguetona, le dio un ligero toquecito en el vientre húmedo con los dedos. Eres un niño muy grosero, bromeó. Por suerte, soy un tío amable y gentil. Si no, estarías en serios problemas ahora mismo. Deberías agradecerme. Ah. Fern. Gritó Kane frustrada, con el rostro rojo como la sangre mientras se agachaba en el suelo, dominada por una mezcla de vergüenza y furia. Sorprendido por su arrebato, Ash retrocedió instintivamente, levantando las manos en un gesto de rendición. Espera. ¿Eres un estudiante de primaria? ¿Pedir refuerzos cuando estás molesto? No. ¿De verdad llamaste a alguien? ¿Dónde está tu orgullo de mago? Rétame a un duelo o algo así. Apenas te hice nada. Solo fue un pequeño gesto de venganza. Si realmente hicieras algo, ya sería demasiado tarde, replicó Kane indignado. No soy ese tipo de persona. Además, empezó Ash, pero antes de que pudiera terminar, una chica de cabello morado que le resultaba familiar apareció repentinamente de la casa. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Fern, con la mirada alternando entre Kane, mojado y en cuclillas, y Ash, tímido. Su expresión se congeló al reconstruir la escena, entrecerrando los ojos con frialdad al mirar a Ash. Maestro Ash, ¿tiene algo que le gustaría explicar? No es mi culpa, protestó Ash de inmediato, luchando por defenderse. Es culpa de la niña. Yo no tiré el agua, fue ella. Y no paraba de llamarme tío. Solo le di un golpecito en la barriga como venganza. No es demasiado, ¿verdad? La expresión de Fern no se suavizó.
Si lo que dices es cierto, ese tipo de comportamiento generalmente se considera acoso sexual. Acoso. Exclamó Ash, con aspecto sincero de ofenderse. Me llamó tío varias veces. Lamerle el estómago es pura defensa propia y está dentro de los límites legales. Pero eres tío, ¿no? Respondió Fern con frialdad, con un tono tan frío como su mirada. Fern, nunca pensé que tu boca de 37 grados pudiera decir palabras tan crueles, murmuró Ash, agarrándose el pecho dramáticamente como si lo hubieran apuñalado. Al girar la cabeza, vio a Frieren descansando en un columpio cercano, claramente disfrutando del espectáculo mientras pelaba semillas de melón distraídamente. Frieren, gritó Ash con fingida desesperación. ¿Me prestas tu cofre? Necesito llorar un rato. Para nada, respondió Frieren con tono distante y sin vacilar. No me metas en tus líos. ¿Por qué eres tan frío conmigo? Se lamentó Ash. Simplemente no quiero que me arrastren a estas tonterías, respondió ella, sin siquiera levantar la vista de las semillas de melón. Cambiando de tema abruptamente, Ash preguntó. Por cierto, ¿qué opinas de mi casa? ¿Tu casa? Frieren echó un vistazo a su alrededor. Es más pequeña de lo que esperaba. De verdad, es tan común que no te sienta nada bien. ¿Cómo crees que debería ser mi casa? Preguntó Ash, levantando una ceja. Una fortaleza extraña, respondió con indiferencia, metiéndose otra semilla en la boca. Bajo la maniobra deliberada de Ash, la conversación entre él y Frieren rápidamente se desvió del tema original. Manteniendo la compostura, pasó un brazo por encima del hombro de Frieren con naturalidad y comenzó a guiarla hacia la casa con paso alegre. Pero justo cuando estaban a punto de pasar junto a Fern, ella levantó una mano en silencio para bloquearles el paso. Su expresión era tan fría e inflexible como siempre. Maestro Ash, ¿cree que hoy es el primer día que lo conozco? ¿O me toma por un tonto al que se le puede engañar fácilmente? ¿De verdad no es una opción? Ash suspiró profundamente bajo su mirada penetrante. Resignado, jaló a Frieren frente a él, usándola como escudo humano. Para colmo de males, colocó las manos firmemente sobre los hombros de Frieren, apoyando la barbilla en su cabeza como si fuera una robusta armadura. Si me vas a criticar tanto, mejor meto a Frieren en esto también. Declaró con fingida seriedad. ¿Por qué me metes en esto? Preguntó Frieren con tono inexpresivo y resignado. No intentó resistirse, aunque su expresión abatida delataba su exasperación. El ceño fruncido de Fern se profundizó. ¿Por qué te esfuerzas tanto para evitar esto? Porque no creo haber hecho nada malo, respondió Ash encogiéndose de hombros. Me han catalogado como tío sospechoso, así que alguien debería disculparse conmigo. ¿Por qué actúas como un niño? Solo me enfrento a la injusticia, dijo Ash, fingiendo rectitud. Y, por cierto, he conseguido un aliado. Levantó la mano de Frieren triunfalmente, como para consolidar su nueva alianza. La boca de Frieren se torció levemente. Por un instante, pareció no saber cómo responder a las descaradas payasadas de Ash. ¿Y te comportas como si yo fuera la culpable? Espetó Fern, con las mejillas hinchadas como un pez globo furioso. Ni siquiera he mencionado cómo te escabulles para reunirte con otros mientras trabajamos. Basta. Ya me harté de las tonterías del maestro Ash. Con eso, agarró el brazo de Kane y salió furiosa, dejando a Ash y Frieren solos en el patio ahora silencioso. El repentino silencio fue casi desconcertante. Después de un rato, Frieren, quien había sido usada como escudo de Ash, dejó escapar un suave suspiro. Echó la cabeza hacia atrás para mirar fijamente al culpable que estaba detrás de ella. ¿Por qué me arrastraste a esto? Es demasiado solitario afrontarlo solo, respondió Ash con una leve sonrisa. Pensé que podrías ayudarme en este momento difícil. Honestamente, Ash, no es la primera vez que pienso que eres increíblemente egoísta. Te devolveré el favor la próxima vez, prometió a la ligera. Olvídalo, murmuró Frieren, negando con la cabeza. ¿Quién dice que somos amigos? Quizás sea mejor no darle demasiadas vueltas. Frieren, aunque visiblemente exasperada, se dejó influenciar fácilmente por las palabras de Ash. Ni siquiera pareció darse cuenta de cómo se había contradicho. Los dos estaban sentados uno al lado del otro en el columpio del patio, mirando fijamente al cielo en silencio. Después de un buen rato, Frieren pareció recordar algo. Sin mirar a Ash, comentó con indiferencia. Por cierto, esa chica, Kame, mencionó algo antes. Dijo que el mago de primera clase con el que te reunías parecía tenerte en alta estima. Por la descripción, ¿no es esa la persona que conocimos en la asociación de magia?
Sí, eso es Sense, respondió Ash sin dudarlo. Capítulo 115. Familiares y amigos se pelean. Sí, eso es Sense, respondió Ash sin dudarlo. Frieren se giró para mirarlo, con expresión repentinamente seria. Dime la verdad. ¿Tienes algún estatus alto en la Asociación Continental de Magia? ¿Puedes repartir certificados de mago de primera clase como si fueran caramelos? Ash dudó un momento antes de responder. Para ser honesto, Serie es el fundador de la Asociación Mágica. ¿Crees que tengo un estatus alto? Mentirosa. ¿Serie? Frieren frunció el ceño al pensar en Serie, la misma Serie que había destrozado la nota de suicidio de su maestra y se había burlado de sus ideales hacía miles de años. Bromeras, ¿verdad? Esa Serie, la que se oponía con tanta vehemencia a la enseñanza de humanos, y ahora anda por ahí guiándolos. La incredulidad de Frieren era palpable. Frunció aún más el ceño mientras intentaba asimilar la idea. Si crees que estoy mintiendo, puedes ir a buscarla tú mismo, dijo Ash, encogiéndose de hombros con indiferencia. Olvídalo. Te creo, respondió Frieren suspirando. Incapaz de encontrar una razón para que Ash mintiera, sopesó los pros y los contras y decidió no verificar su afirmación. Después de todo, su relación con Serie no era nada amistosa. No se habían visto en más de 1000 años por una buena razón. Pero mientras lo pensaba, se le ocurrió una idea. Ya que es Serie, ¿no tendría sentido que me ayudara? ¿No te resultaría más fácil convertirte en un mago de primera clase si ella aceptara apoyarte? Se aventuró Frieren. Entonces, ¿cómo lo sabrías si no lo intentas? Añadió Frieren. ¿Por qué no vas y le preguntas por mí? Replicó Ash. La verdad es que en cuanto dijiste que Serie era la fundadora, perdí todo el interés en participar, admitió Frieren, con evidente reticencia. Definitivamente no me va a dejar pasar. ¿Qué me acabas de decir? ¿Cómo puedes saberlo si no lo intentas? Bromeó Ash con una sonrisa burlona. Bueno, haz como si no hubiera dicho nada, murmuró Frieren, cambiando rápidamente de tema. Sus posiciones, aunque no eran exactamente las mismas, eran lo suficientemente cercanas como para que Frieren se resignara a la situación y no estuviera dispuesta a discutir más. Los dos continuaron sentados uno al lado del otro, mirando el cielo y charlando ociosamente. No fue hasta mucho después que Kane, ahora vestida con la ropa de Fern, reapareció. Le hizo una mueca a Ash antes de marcharse furiosa, lo que permitió que ambos finalmente volvieran adentro. Aunque Fern seguía enfadada y se negaba a hablarle, ayudó discretamente a ordenar la ropa de cama y los utensilios de Ash, asegurándose de que pudiera descansar cómodamente. Acostado en la cama, Ash sintió algo de nostalgia. Le recordaba los días en que practicaba la magia incansablemente. Al día siguiente, Fern permaneció en silencio, con la ira aún presente. Sin embargo, Kane regresó, esta vez con otra amiga suya. Como era de esperar, el recién llegado compartía los prejuicios de Kane contra Ash y no tenía intención de hablar con él. La ira de Fern persistió durante varios días, y ella seguía evitando hablar con él. Poco a poco, sin embargo, comenzó a reanudar sus interacciones habituales, aunque con cierta incomodidad entre ellos. Durante este tiempo, Ash se mantuvo ocupado, saliendo a menudo de la ciudad mágica para diversas tareas. El tiempo pasó rápidamente y pronto llegó la primera ronda del examen de selección de mago de primera clase. El lugar bullía de expectación. En lo alto de las escaleras, detrás del podio, se encontraba un examinador de mediana edad. Ash lo reconoció vagamente, pero no recordaba su nombre. Solo lo había visto 2 veces en los 10 años transcurridos desde que se convirtió en mago de primer nivel. El examinador examinó a la multitud dispersa que se encontraba abajo antes de anunciar las reglas. Este examen es una batalla grupal. Hay 58 participantes en total. Cada grupo estará compuesto por 3 personas. Si alguien se queda sin grupo, es pura mala suerte, al fin y al cabo, la suerte forma parte de la fuerza. Si te quedas solo, no puedes culpar a nadie más. Al terminar de hablar, la mirada del examinador se dirigió brevemente a Ash antes de apartar la vista rápidamente. Fue una mirada sutil, pero Ash la captó. Los grupos se asignaron mediante brazaletes mágicos, y el examinador se movió con rapidez, como si intentara evitar sospechas. Ash miró su brazalete de plata. El número grabado decía, 20. ¿Es una operación encubierta? ¿Un ataque deliberado? ¿O solo fue mi mala suerte? Por un momento, Ash dudó de sus decisiones de vida. Frieren, al darse cuenta de su situación, miró el brazalete y le dio una ligera palmadita en el hombro. Ash se volvió hacia ella, conmovido.
Amigos, ¿están dispuestos a cambiar de lugar conmigo? No, lo interrumpió Frieren con una dulce sonrisa. Solo quería recordarte que el examen debe ser justo y equitativo. Así que, aunque seamos amigos, no tendré piedad. Esta vez, se trata de la fuerza individual. Frieren interrumpió sus pensamientos con una sonrisa emocionada. Para ser sincero, al principio no me interesaba, pero ahora, la verdad es que lo estoy deseando. Realmente eres mi mejor amigo, murmuró Ash, con un tono teñido de sarcasmo. Ah, no hace falta decirlo en voz alta, respondió Frieren con una sonrisa burlona. Había cierta satisfacción en su actitud, como si el resentimiento acumulado entre ellos finalmente hubiera encontrado una salida. La perspectiva de ver a otros lidiar con Ash parecía entusiasmarla. Esto hizo que Ash se volviera hacia Fern, su última esperanza de obtener algún tipo de apoyo. Después de confirmar sus respectivos números, Fern habló con tono profesional. Espero una competencia justa con el maestro Ash. ¿Qué es exactamente lo que esperas? Preguntó Ash con un tono de voz cauteloso. Para mostrarte mi crecimiento, declaró Fern con confianza. Ya lo he visto, era raro ver a Fern tan animada, y aunque Ash quería suspirar por la situación, no pudo decir nada desalentador. Aún así, darse cuenta de que sus compañeros parecían haberse convertido en rivales, cada uno atacándolo a su manera, lo dejó lidiando con la inconstancia de la naturaleza humana. Era un pensamiento aleccionador, aunque no lo suficiente como para desanimarlo de verdad. Al principio, consideró buscar una excusa para retirarse con elegancia. Pero al ver lo comprometidos que estaban todos, sintió que no sería correcto rendirse sin más. Con la esperanza de encontrar un destello de humanidad, Ash se volvió hacia Ubel, quien lo observaba con una leve sonrisa. Ubel, puede que al principio tuviéramos algunos malentendidos, pero después te traté bien, ¿no? Preguntó Ash, aferrándose a su último resquicio de optimismo. ¿No lo entiendes? Los ojos entrecerrados de Ubel brillaron con malicia mientras sonreía con complicidad. Estaba claro que Ubel quería aprovechar esta oportunidad para saldar viejas cuentas. En ese momento, Ash comprendió plenamente la realidad de su situación. Quizás fuera una retribución kármica por sus habituales travesuras, pero sus compañeros no solo estaban decididos a manejar el asunto con imparcialidad. Algunos parecían apuntar directamente a él. Como era de esperar, bueno, te haré compañía un rato, murmuró Ash, resignándose a su destino. Después de todo, a mí tampoco me gusta perder. Aunque los demás tenían compañeros y él no, Ash no lo consideró un problema importante. Al igual que Frieren, el desafío le intrigó cada vez más. Después de todo, su objetivo no era algo tan insignificante como este examen, era el mundo mismo. Si no podía con esto, mejor que se diera por vencido y se fuera temprano a casa a abrazar el muslo de la Loli rica, que sin duda observaba desde la barrera. Capítulo 116. ¿Estás aquí para hacer un examen o para salir? Ante las miradas vengativas y las quejas de las chicas, Ash podía comprender de alguna manera que esa animosidad provenía de su comportamiento diario. Pero cambiarse a sí mismo, eso nunca fue una opción. Después de todo, ¿no era más fácil cambiar a los demás que cambiarse a sí mismo? Olvídalo, intimidar a un viudo como yo es claramente injusto. Aunque no sea por mi propio bien, debo darte una lección en nombre de la justicia. Con esta audaz declaración, adoptó una pose recta, rebosante de seguridad. Solo, este hombre, ¿cómo se atreve a decir semejante cosa? La fría mirada de Frieren lo clavó en él, con un desdén tan palpable que cortaba el acero. Fern imitó su expresión, sacudiendo la cabeza y añadió, maestro. El carácter de Ash necesita una corrección. Al menos debería aprender a ser más amable con las chicas. De lo contrario, no me extraña que haya estado soltero tantos años. Aunque siempre supe que eras descarada, no esperaba que mintieras con tanta osadía, dijo Ubel, con una sonrisa pícara en los labios. Pero no te preocupes. Te conoceré mejor durante el examen. Te trataré igual que tú me has tratado antes, ¿te parece justo? Claro, no hay problema, respondió Ash con tono tranquilo, pero con una mirada desafiante. Ya que insistes, seguiré las reglas. Pero cuando llegue el momento, veremos quién es la presa y quién el cazador. Las chicas, ya fuera rebosantes de espíritu de lucha o mirándolo con desprecio, no se acobardaron. Ash, negándose a admitir la derrota, respondió a sus miradas con provocativa confianza. En ese momento, la frágil armonía de su grupo se hizo añicos por completo.
Aunque su objetivo final era aprobar el examen y convertirse en magos de primera clase, parecía que sus quejas diarias tenían prioridad. Mientras el grupo seguía al examinador, preparándose para abandonar la escena, Fern se detuvo de repente y se volvió hacia Ash con una expresión solemne. «No necesito la misericordia del maestro Ash», declaró. «Pero, si no logras convertirte en un mago de primera clase, me enojaré mucho y no te hablaré durante una semana». «Al final, me estás echando toda la responsabilidad a mí, ¿no?», suspiró Ash. «Por supuesto», respondió Fern con una sonrisa pícara, ladeando la cabeza. «¿No dijiste una vez que un hombre debe ser responsable? Así que, maestro Ash, veamos que también cumples con tus palabras». Con eso, ella asintió con satisfacción y se alejó, sin dejar lugar a réplicas. Fern sigue un poco enfadada, ¿eh? ¿Por eso dijo eso?, murmuró Ash para sí mismo. «Pero no me gusta que me obliguen a asumir responsabilidades», aún así, lo entendía. Cuidar niños, o mejor dicho, lidiar con su terquedad, requería paciencia. Y Fern, con su sonrisa recuperada, era innegablemente adorable. No había mucho de qué quejarse, después de todo. Pero pronto, la mirada de Ash se desvió hacia la distancia, donde se congregaban los espectadores. Entre ellos, 2 magos de nivel 6 observaban a los candidatos de tercer nivel de este año. Entre la multitud, una pequeña figura familiar le llamó la atención: Sensei. Mientras tanto, un hombre con gafas y el pelo engominado hacia atrás, de unos 30 años, examinaba la zona con precisión investigadora. Falsch, el examinador adjunto a cargo de asuntos auxiliares. Sensei, responsable de supervisar la segunda ronda de evaluaciones, parecía decidido a evitar la mirada del hombre de las gafas. «Hay bastantes contendientes fuertes este año», reflexionó el hombre en voz alta, observando con atención a los candidatos. Pero al notar el extraño comportamiento de Sensei, frunció el ceño y preguntó: «¿Qué pasa? ¿Conoces a ese joven?». «Esto no es un asunto de conocidos», murmuró Sensei con indiferencia, con un dejo de culpa en su voz al pensar en el comportamiento deliberado de alguien que había dificultado deliberadamente las cosas a otros, obligándola a usar el brazalete en secreto. Intentó sonar indiferente, pero sus sentimientos la traicionaron. «Tú fuiste quien pasó el semestre pasado, y cuando Lady Serie convocó una reunión hace 2 años, probablemente aún no lo habías visto afuera. Es un tipo muy poderoso. Por cierto, Lady Serie se encuentra con forasteros. No suele ignorar incluso a los nobles». Faust no pudo evitar mirar a Ash confundido. Observando las fluctuaciones de su magia, evaluó: «Las fluctuaciones en su magia deben estar ocultando su verdadera fuerza. Pero es extraño, no puedo discernir su poder mágico original. ¿Usó alguna magia especial? Lo sabrás pronto. Si no tienes paciencia, puedes preguntarles a los demás». «La mayoría ya lo sabe», respondió Sensei, con la mirada fija en Ash. Sentido, con la cabeza gacha, abrumada por la culpa, no tenía ningún interés en charlar con su nuevo colega. Cabe destacar que Serie era uno de los pocos individuos que no mostraba temor a la autoridad. Por otro lado, el anciano mago de la corte, Denken, un mago de segunda clase que se presentaba al examen en este lugar, era un típico adorador del poder. Denken había presenciado cómo innumerables magos, muchos de ellos con más talento que él o incluso comparables a los de primera clase, eran perseguidos, encarcelados o ejecutados. Pero no había alternativa. La mayoría de las figuras poderosas de este mundo obedecían a los nobles y al Estado, negándose a resistir incluso cuando eran perseguidos. En tales circunstancias, las reglas del país no podían limitar a alguien como Serie, excéntrico, egoísta y voluntarioso. Por lo tanto, incluso el mago de la corte, a pesar de su influencia, no tuvo más remedio que presentarse al examen obedientemente. Cuando se fundó la Asociación Mágica, Serie, quien acababa de emerger de las montañas, se enfrentó a la iglesia de la diosa y a los nobles de la ciudad santa. El conflicto se intensificó hasta el punto de que casi destruyó la ciudad santa. Para preservar su reputación, la ciudad santa mantuvo este incidente en secreto. Ash no se enteró hasta mucho después. Entonces se dio cuenta de que Serie era una persona excepcional. Finalmente comprendió su carácter y cómo había fundado la Asociación Mágica. En esencia, había usado la fuerza bruta para establecer su estatus, superando leyes y reglas con una fuerza incomprensible. Esto dejó a los nobles sin ningún recurso, incluso si la despreciaban. Después de todo, Serie no era alguien que pudiera ser encarcelado como otros magos.
Así, en lo que respecta a Ash, le concedió a Serie privilegios especiales, no por piedad filial ni por el deseo de proteger a su amo, sino simplemente para evitar problemas innecesarios. No quería que nadie tan insensato la provocara y se causara problemas.